Hola, en este video vamos a hablar de los sets en Python. Así que primero te pido que te suscribas, que eso me ayuda y me motiva a hacer más videos sobre estos temas. Pero, ¿qué son los sets? Un set son herramientas ideal cuando quieres quitar duplicados y hacer operaciones de teorías de conjuntos, como unión, inserción, diferencia, etcétera. Una colección desordenada, sin índice, sin elementos duplicados. Eso es lo que normalmente es un set. Sus elementos deben ser elementos hashables, o sea, como entero, string, tupla, no lista ni tampoco diccionarios. Vamos a ver cómo funciona y qué son los sets en Python. Bien, no se puede confundir un set con lo que es un diccionario. Lo primero que te voy a decir es que si tú usas llaves vacías, Python lo interpreta como un diccionario, no como un set. Es decir, si usamos así, llave vacía, automáticamente lo llenamos con algo internamente, por supuesto, ya es un set. Pero si lo ponemos vacío, Python automáticamente lo interpreta como un diccionario, que los diccionarios lo vimos en un video pasado. Si quieres ver ese video, te voy a dar la tarjetita arriba para que lo puedas ver de qué son los diccionarios, cómo se usan y para qué sirven. Vamos a ver cómo se puede crear un set vacío. Para crear un set vacío y exclusivamente sea un set, podemos utilizar set exactamente así como lo acabo de poner. Ya con eso estamos haciendo uso de set. Entonces, lo que voy a hacer es crear un set, lo voy a llamar frutas, que va a ser igual a esos elementos que están ahí, ¿verdad? Pero voy a repetir la manzana. Vamos a repetir la manzana en vez de durazno que está aquí al final. Y vamos a imprimir las frutas. Si eso lo ejecutamos, mira ahí cómo me sale, ¿verdad? Manzana, banana, cereza, manzana. Porque he hecho lo que he hecho, lo he hecho una lista. Simplemente voy a cambiar esos corchetes por llaves aquí. Vamos a poner unas llaves acá. Y aquí cierro y voy a volver a ejecutar. Y mira ahora cómo sale manzana, banana, cereza. Fíjate que ya ahora no se repite lo que es la manzana, porque realmente eso es lo que hace el set. Evita los elementos duplicados. Es una de las cosas que acabo de mencionar. Entonces, eso es uno de los elementos que realiza lo que es el set. Como dije anteriormente, si ponemos los corchetes, es una lista. Entonces, al ponerlo entre llaves, lo convertimos en un set automáticamente. Si yo realizo, en vez de colocar esto aquí, frutas así, vamos a poner acá frutas igual set, abro paréntesis y voy a colocar una palabra como manzana y cierro paréntesis. Al ejecutar esto, fíjate ahora cómo, bueno, no escribí manzana. Mira, ¿qué hizo el set? Si te fijas, las palabras que se repiten la eliminó aquí. Bueno, me eliminó la N, veo que se repetía 2 veces, nada más me la puso una vez. La A se repetía 2 veces, por la A 3 veces y me la puso una vez. O sea, me la dividió como si fuera una cadena, pero también me eliminó los duplicados. Eso puede realizarse con un set. Esas son de las cositas importantes que acabo de mencionar. Hasta este punto en Python, si estás siguiendo este tutorial, escribe esto para que así veas tú mismo la diferencia. Pausa el video, lo escribes y continúas. Bueno, luego de ahí vamos a ver cómo podemos hacer otras cositas con el set. Ahora voy a mostrar algunos métodos útiles del día a día que se usan en los sets, como por ejemplo para agregar
un elemento. En este caso voy a utilizar el set anterior que hice, llamado frutas, hacia arriba, y voy a comentar el segundo. Voy a dejar este. Entonces ahora, como tengo ahí la manzana, lo que voy a hacer es frutas.add y vamos a añadir el kiwi. Luego vamos a remover la banana y luego lo que es la pera vamos a eliminar si está. Este discard, esto no lanza un error si la pera no está presente, si no existe ese elemento. Y el otro está actualiza. Vamos a verlo todo, ya que me lo puso automáticamente esto. Esta línea de código lo que va a hacer es añadir kiwi a frutas, ¿verdad? Este va a remover a banana, este que está aquí. Por eso ya frutas.remove banana. Este discard pera, como pera no se encuentra, este lo que hace que lo elimina si se encuentra. Si no se encuentra, va a causar no causa ningún tipo de error. Y este va a actualizar varios elementos, dependiendo de la naranja, uva, kiwi. Bueno, aquí ya se estaba añadiendo kiwi. Bueno, para que se vea la diferencia, bueno, vamos a poner aquí kiwi 1 y vamos a ejecutar todo eso, a ver qué sucede. Déjame ver. Ok. Fíjate aquí que aparece kiwi 1. Fíjate. Kiwi 1. La naranja. Naranja, mira ahí donde está. Naranja, uva. Míralo ahí. Cereza. Cereza, porque la cereza está aquí. Manzana. Manzana aquí. Y se añadió kiwi al final, que fue este que está acá. O sea, con este se añadió. Con este se eliminó la banana, que no está. Este pera lo buscó, pero no, como no existe, no dio ningún error. Vamos a poner aquí banana 1 y a ver qué sucede con banana 1 cuando yo lo ejecuto al utilizar remove. Mira, fíjate que me dio un error banana 1 con el remove. Eso es porque banana 1 no existe. O sea que si tú no estás seguro que vas a eliminar algo, puedes utilizar el método discard para eliminar el elemento. Y el remove si está seguro, porque el remove daría error si no existe, pero el pera, el discard, si no existe, no te da ningún tipo de error. Esa es la ventaja. De esta manera, estos son los elementos comunes que podemos utilizar con los set. Ahora, por último, vamos a hacer un ejemplo. Voy a eliminar todo esto. Cópialo. Si no lo has copiado, pausa el video y lo copias. Ahora voy a eliminar esto ya para acabar. Y voy a hacer un ejemplo ya un poquito más práctico con lo visto anteriormente. Voy a crear un grupo de un set de alumnos. Bueno, me ayudó aquí el sistema, pero yo quiero crear varias. Este va a ser lo que es. Voy a crear. Ok, aquí. Vamos a poner una llave. Aquí. Aquí, bueno, puedo ponerlo aquí adentro. Sí. La llave. Y aquí voy a crear lo que es un ID. Voy a crear un diccionario interno. Aquí voy a ponerlo. Luego de ahí de ese diccionario le voy a poner el ID 1. Y aquí ya yo tengo a Ana. Vamos a ver si aquí el sistema me ayuda, pero no me ayudó. Vamos a poner aquí el nombre. El nombre. Bueno, aquí estoy haciendo el diccionario, ¿verdad? ID y nombre, que es Ana. Entonces eso lo voy a repetir con varios. Pues no voy a poner mucho. Bueno, ya ahí el sistema me ayudó, me puso 2, 3, pero este lo voy a repetir. Voy a repetir aquí el 1 y voy a repetir el nombre de Ana. Exactamente igual para que así no haya problema. Fíjate que ahí he creado lo que es un diccionario. Míralo ahí completo. ¿Verdad? Un diccionario completo. Míralo ahí. Ahí lo tengo.
de alumnos. Luego de ahí voy a poner vistos. Voy a crear un set llamado vistos para los alumnos. Entonces, alumnos sin duplicado, exactamente. Eso es lo que me leyó la mente el sistema. Ahora voy a crear de alumno, voy a tomar todos los alumnos exactamente como está ahí. Sí, y yo quiero que los ID no vistos, exactamente, justamente eso es lo que necesito. Y aquí voy a imprimir exactamente, sí, los alumnos sin duplicados. Eso es lo que yo quiero. ¿Qué pasó aquí para explicar? Este es el set que me va a ayudar a mí a organizar los elementos, ¿verdad? Y este es donde se va a guardar la lista. Esta es la lista y este es el set donde en vistos se van a guardar los elementos que son para evitar y encontrar lo que no son duplicados. Entonces, aquí me dice, va a recorrer con un for todos los alumnos que son estos, cada uno de esta fila. Recuerda que aquí tenemos este ID que está duplicado, el ID 1, con el nombre de Ana, está duplicado 2 veces. Entonces ese for en Python acá, del set de agrupamiento de alumnos que tenemos arriba, de alumnos de varias filas, con el for each me lo va guardando en alumno. Entonces, alumno ID, yo voy a verificar los ID y voy a verificar que los ID no existan en vistos. Si el ID buscado, que está verificado después de ser verificado en alumnos, no existe en visto, entonces se va a añadir alumnos sin duplicado. Y en visto se va a añadir a lo que es a visto la parte de alumno, que es el set. Al final se va a imprimir los elementos duplicados, que no están duplicados. Fíjalo aquí. Fíjate aquí como ya aquí abajo lo voy a limpiar. Vamos a terminar. Voy a ejecutar de nuevo. Fíjate ahí, mira cómo me aparece solamente Ana y Luis. Míralo ahí, aquí tengo a Luis y aquí tengo a Ana, porque me eliminó la tercera fila porque la fila está duplicada. Con este pequeño código hemos utilizado un diccionario y lo hemos utilizado el set para eliminar de ese diccionario los elementos duplicados. Si yo imprimiera solamente alumnos, vamos a imprimir alumnos, lo vamos a ejecutar. Mira cómo aparece todo, porque es un diccionario. El diccionario no elimina los elementos duplicados. Tuve que aquí hacer el set, aquí el diccionario, y aquí utilizar un for para recorrer cada fila, y al recorrerla verifico si el ID existe. Si existe y no está en vistos, o sea, en visto, entonces lo añado. Si está en vistos, simplemente lo vuelo y no lo muestra. Esta idea puedes copiarla y escribirla para que tengas una idea más clara de cómo funcionan los set en Python. Ahí están. Es una forma de eliminar duplicados de elementos y filas. Así que espero que hayas entendido, y si no entendiste bien, simplemente practícalo, porque la práctica hace al maestro. Así que nos vemos en un próximo video y no olvides suscribirte. Chao, chao.